Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en nuestro curso Nuevo Paradigma de Nutrición, entregando una nueva clase, la clase número 15. En este caso vamos a hablar sobre deficiencias nutricionales y superalimentos. Bueno, ¿qué tengo para decirte con respecto a este tema tan interesante? Vamos a empezar hablando de los superalimentos. ¿Qué son los superalimentos? Los superalimentos son alimentos que en una pequeña cantidad, podríamos decir, una pequeña porción, tienen una altísima carga nutricional. Tienen una alta carga de nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes o ciertas sustancias que tienen efectos, podríamos decir, farmacéuticos. Estos superalimentos se conocen desde la antigüedad y nuestros antepasados utilizaban estos superalimentos con un fin farmacéutico. Esta famosa frase que ya conocemos y hemos citado en muchas oportunidades, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Hoy por hoy es como que volvemos a rescatar estos superalimentos y buscamos incorporarlos a la cocina en nuestra vida cotidiana. Buscamos incorporarlos a las diferentes recetas porque sabemos de la alta carga nutricional que tienen, o también los podemos consumir, por ejemplo, en un batido, por ejemplo, en cápsulas, pero buscamos incorporarlos a nuestra alimentación. Existen algunos superalimentos que son muy conocidos por nosotros porque son muy comunes en la dieta occidental, como el ajo, como la cebolla, como el aceite de oliva, como por ejemplo algunas especias, ¿se entiende? Y existen otros superalimentos que son más exóticos, que vienen de otras partes del mundo y que hoy por hoy con la globalización los hemos empezado a conocer y los estamos incorporando a nuestra cocina. Ejemplos, por ejemplo, de superalimentos un poquito más exóticos que vienen de otras partes del mundo, por ejemplo, son la cúrcuma, que es una especia que viene de Oriente, es muy utilizada en la India, muchísimas recetas en la cocina hindú utilizan la cúrcuma. La cúrcuma es un superalimento porque tiene un efecto antioxidante muy poderoso, tiene un efecto antiinflamatorio también muy potente y podemos incorporarla en la cocina de todos los días en muchísimas recetas. O también podemos hacer la famosa leche dorada, que es una bebida a base de cúrcuma. Otro superalimento que viene de Oriente son las famosas bayas de goji. Las bayas de goji es un frutito que es muy delicioso, es muy fácil de ingerir, por ejemplo, combinado con frutos secos y tiene muchísimas propiedades y beneficios. Las bayas de goji se saben que ayudan a acelerar el metabolismo y que también tienen alto poder antioxidante. Y así existen muchos otros superalimentos, por ejemplo, la maca peruana, que está muy de moda y que tiene un alto poder energizante, nos da energía, tiene, digamos, una muy baja carga glicémica, un bajo índice glicémico y nos da mucha energía, por eso es muy utilizado por los deportistas. Otro superalimento es la espirulina o la clorela, que tienen un alto poder antioxidante y quelante de todos aquellos tóxicos y metales pesados que penetran en nuestro organismo. Y bueno, y así tenemos varios superalimentos que podemos incorporar a nuestra dieta habitual y que tienen muchísimas propiedades y bondades. Dentro del grupo de los superalimentos quiero rescatar las especias. Las especias en nuestra cocina ortomolecular son muy utilizadas porque tienen muchísimas bondades, muchos beneficios, sobre todo por su poder antioxidante, antiinflamatorio y termogénico. ¿Qué significa termogénico? Que justamente aceleran el metabolismo y nos ayudan un poco en este camino justamente de mejorar nuestro metabolismo. Muchas veces incluso pueden ayudar a bajar de peso. Y bueno, y por supuesto, lo más importante de las especias es su altísimo poder antioxidante. Por eso es que todas las especias tienen colores intensos y algunas son más exóticas, otras son más comunes. Entre las especias que tienen grandes bondades podemos citar, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, la pimienta, el ají de cayena, bueno, por supuesto la nuez moscada, el anís, la canela, el cacao, y bueno, y así tenemos muchísimos alimentos muchísimas especias que sirven como alimento, que podemos incorporar a nuestra cocina y que tienen muchísimas propiedades. Por supuesto que ya citamos algunos alimentos de la vida cotidiana muy comunes en Occidente, con efectos muy benéficos y que pueden ser considerados superalimentos, como el aceite de oliva, las aceitunas, el aceite de coco, el jugo de limón,
el ajo, la cebolla, por ejemplo, el cacao también, el café. ¿Cuál otro podemos citar? Por ejemplo, todos los pescados, los mariscos, alimentos que tienen una altísima carga de nutrientes y tienen muchísimas bondades. Otro puede ser, por ejemplo, el huevo. Entonces, ¿qué sucede? Esos superalimentos deben formar parte de nuestra dieta regular, porque en la medida en que los incorporamos, nos aseguramos ese shock vitamínico, ese shock de nutrientes y de antioxidantes que necesitamos. Se entiende que no es lo mismo consumir un alimento vacío en nutrientes y lleno de calorías, como por ejemplo puede ser, no sé, un alfajor, una dona, un pedazo de torta de chocolate o qué sé yo, un plato de fideos, a consumir un alimento que en una pequeña porción tiene una altísima carga de nutrientes, de antioxidantes y de muchas sustancias con efectos farmacéuticos. Bueno, terminamos el tema superalimentos, los invito a que lean el PDF y que conozcan un poco los superalimentos que citamos en el PDF. Hay muchísimos más, por supuesto que en cada cocina, en cada cultura y en cada tradición existen esas hierbas y todos esos alimentos y sustancias que tienen muchísimos beneficios. ¿Se entiende? Y eso depende un poco de la cultura, del lugar, de cada región, de cada territorio. Obviamente que hay culturas ancestrales que preservan toda esa tradición de alimentos que tienen efecto farmacéutico, como la medicina tradicional china, como la medicina chamánica americana, como la medicina hindú, como la ayurveda. Y bueno, y hoy nos toca reflotar toda ese bagaje de conocimientos, toda esa sabiduría ancestral e incorporar estos alimentos a nuestra vida cotidiana y a nuestra dieta. Hablando de deficiencias nutricionales, que es otro tema que quiero comentar. Hoy en día las deficiencias nutricionales son muy comunes, está a la orden del día, no solamente porque los alimentos no tienen la misma carga nutricional que tenían antes, sino que también nuestros organismos están sometidos a muchos tóxicos ambientales y de esa manera existen muchos nutrientes que cumplen funciones claves y críticas de detoxificación en los diferentes órganos de la economía. Con lo cual, no solamente tenemos aumentadas las demandas, sino que también nuestra ingesta de nutrientes a través de la alimentación está bastante restringida. ¿Por qué? Porque los suelos no tienen la misma carga de nutrientes que tenían antes, porque obviamente la agricultura ahora es intensiva y entonces todo lo que es la siembra, la cosecha está completamente modificado, las semillas son transgénicas, a los alimentos se les agregan muchísimos hormonas, químicos, fertilizantes y bueno, y por supuesto nosotros tenemos un aumento en las demandas. Podríamos decir que todos estos procesos de inflamación y de estrés oxidativo se aceleran. Una de las cosas que más acelera justamente estos procesos de estrés oxidativo y de inflamación es la mala alimentación, y ni hablar la contaminación ambiental, las radiaciones, ni hablar si una persona fuma, por ejemplo, la actividad física extenuante, las enfermedades. Existen muchos factores que vienen, en cierto modo, a condicionar, digamos, estas deficiencias, o podríamos decir un aumento en las demandas de nutrientes en nuestro organismo. Vamos a citar las principales deficiencias, obviamente que esto depende de cada persona, de cada contexto y de la edad. Pero una deficiencia muy común hoy en día es la deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Ya citamos que las fuentes de omega 3 para nosotros son pocas, porque consumimos poco pescado, pocos mariscos, semillas un poquito, podríamos decir, y todas las fuentes de omega 3 que hay en la naturaleza, como los pescados, los mariscos, las algas, los frutos secos, nosotros las tenemos ligeramente restringidas, consumimos poco omega 3 en la dieta, consumimos mucho omega 6 y tenemos un severo desequilibrio omega 6, omega 3. Entonces nos toca a la mayoría de nosotros, podríamos decir al 90% de la población,
suplementar con omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 es clave para el metabolismo, es clave para la inmunidad, es clave para muchísimos procesos que son muy importantes, por ejemplo, para nuestro cerebro, para nuestra salud cardiovascular, para nuestras articulaciones, y si tenemos deficiencia de omega 3, obviamente que nuestro organismo lo va a sentir. Si no consumimos pescado o mariscos 4 veces por semana, seguramente tenemos deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Otra deficiencia muy común que encontramos hoy en día es la deficiencia de vitamina C. Cuando uno pide dosaje de vitamina C, la mayoría de las veces viene muy por debajo del límite inferior. Es muy común la deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque justamente los alimentos vienen con una baja carga de nutrientes y entre ellos de vitamina C, y porque nuestras demandas están sumamente aumentadas. ¿Se entiende? La vitamina C cumple muchísimas funciones en el organismo, es un antioxidante por excelencia, es parte de más de 300, 400, 500 reacciones metabólicas y enzimáticas en nuestro organismo, y existe mucha deficiencia hoy por hoy, con lo cual hay que suplementar. Un ejemplo, la ingesta mínima diaria de vitamina C tendría que ser, podríamos decir, para tener un adecuado estatus de vitamina C, deberíamos consumir alrededor de 20 naranjas por día. Yo les pregunto, ¿quién consume 20 naranjas por día? Es muy difícil llegar a consumir 20 naranjas por día. Y así pasa justamente porque la calidad de los alimentos que estamos consumiendo no es la misma que tenían hace 100 años. A su vez, como ya dijimos, están aumentadas las demandas y en algunos casos, por ejemplo, una persona que es fumadora, su demanda de vitamina C, por el efecto que produce el tabaquismo, el fumar sobre el organismo, acelera los fenómenos de estrés oxidativo. Entonces podemos decir que una persona que fuma necesita mínimo entre 2 y 4 gramos de vitamina C por día. O sea que, ¿cómo nos aseguramos esa cantidad? Es imposible, tenemos que suplementar. Nosotros nos damos cuenta de que esta deficiencia es muy común porque cuando dosamos vitamina C, la mayoría de las veces viene baja. Entonces eso significa que esa persona no está cubriendo sus necesidades diarias de esta vitamina en particular, que es tan importante para nuestra salud. Recuerden que tiene muchísimas funciones, hasta en la prevención del cáncer. Por supuesto que no es la única deficiencia nutricional común hoy en día. Otra deficiencia muy común es la deficiencia de vitamina D. La vitamina D la encontramos en muchos alimentos y se promueve mucho la ingesta de lácteos, pero desgraciadamente la vitamina D de los lácteos nuestro organismo la absorbe muy mal, con lo cual digamos que una gran parte de la responsabilidad justamente de esa deficiencia tiene que ver con que pensamos que si consumimos lácteos todos los días vamos a tener un buen estatus de vitamina D, y no es así. Hoy en día encontramos muchísima deficiencia, la vitamina D por el piso. Recuerden que la vitamina D cumple muchísimas funciones, no solamente para nuestros huesos, sino también para las articulaciones, y es un inmunomodulador súper poderoso, es muy importante para la inmunidad. O sea, la vitamina D está asociada a la deficiencia a patologías autoinmunes, hay una asociación entre deficiencia de vitamina D y cáncer. Hay todo un tema digamos que sabemos que la vitamina D es un inmunomodulador muy poderoso y que la deficiencia de vitamina D desregula nuestro sistema inmune. ¿Qué hacemos entonces cuando no tenemos buen estatus de vitamina D? Nuestro organismo lo siente, impacta en nuestra salud. Hoy por hoy estamos hablando de niveles muy por arriba de lo que en realidad en la medicina se considera en lo que es prevención de vitamina D, y ustedes van a ver que si se hacen un dosaje, la deficiencia es muy común. Tiene que ver con que justamente nos cuesta absorber la vitamina D, y sobre todo la de los lácteos, que es lo que uno tiende a consumir más, pero también tiene que ver con el hecho de que estamos poco expuestos a la luz solar, y recuerden que en el metabolismo de la vitamina D, en la síntesis de vitamina D, la exposición a la luz solar es clave. La exposición, digamos, que nuestra piel se exponga a la luz solar, y por supuesto otro aspecto que influye son las pantallas solares. Hoy en día cuando nos exponemos usamos muchos la pantalla solar, y eso hace que la vitamina D justamente no se pueda, podríamos decir, fijar en nuestro organismo. Conclusión, hay mucha deficiencia y nos toca suplementar.
Ni hablar en países nórdicos o en países donde la mayor parte del año hay poca exposición a la luz solar. En esos lugares prácticamente está como sistematizado, estandarizado la suplementación con vitamina D. Por supuesto que en la menopausia, en ciertos grupos etarios, como niños, ancianos, en la posmenopausia, embarazadas, súper importante suplementar con vitamina D. Otros nutrientes de los cuales hay mucha deficiencia son algunos minerales y oligoelementos, como el magnesio, el zinc y el selenio. La deficiencia de zinc y de selenio tiene mucho que ver con la baja ingesta de vegetales en la dieta y también tiene que ver con la pobreza en minerales que tienen las tierras. Con lo cual, el zinc, por ejemplo, que es un mineral muy importante en nuestro organismo, cumple más de 400 funciones enzimáticas, está en muchísimas reacciones enzimáticas como cofactor de muchísimas reacciones enzimáticas. Bueno, es clave, un nutriente clave, no sé, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, fertilidad, ¿no? Hay mucha deficiencia justamente porque hay poco consumo de frutas y verduras en la dieta en general en Occidente y aparte porque ya de por sí las frutas y verduras que consumimos vienen con una baja carga de estos minerales. Después, obviamente, como estos minerales tienen un efecto muy importante en todos los mecanismos de detoxificación, un ejemplo, por ejemplo, es para detoxificar el alcohol necesitamos del zinc como cofactor, con lo cual, si nuestro hígado está a full detoxificando por toda esta alta carga de tóxicos ambientales que recibimos a diario, obviamente que va a estar aumentada la demanda de zinc en nuestro organismo. Con lo cual, a la larga vienen las deficiencias. Y no solamente de zinc, sino de magnesio, que es un mineral súper importante, que cumple muchísimas funciones y de la cual se ve muchísima deficiencia, sobre todo en la adolescencia, en la tercera edad. Bueno, hay mucha deficiencia de magnesio. Bueno, conclusión. Es muy importante suplementar con algunos nutrientes claves, entre ellos los más importantes son omega 3, vitamina C, vitamina D. También hay deficiencia de vitamina A, hay deficiencia de complejo B, bueno, hay de todo en esta viña del Señor, pero bueno, vamos a ir a lo más importante, a lo que puede suceder en la gran mayoría de la población. Omega 3, prácticamente todos tenemos que suplementar si no comemos pescado 4 veces por semana. Vitamina D, todos los años suplementar con vitamina D cuando empieza la época en la cual va a haber baja exposición a la luz solar o cuando ya estamos en esa época donde ya sabemos que no vamos a estar tomando sol, ¿se entiende? Magnesio, bueno, casi todos, sobre todo los ancianos, embarazadas, deportistas, muy importante el magnesio. Yo un poco lo que es oligoelementos y minerales les sugiero agua de mar. Súper alimento el agua de mar y recuerden que con el agua de mar están incorporando todos los minerales y todos los oligoelementos que nuestro organismo necesita. Entonces, omega 3, vitamina C, vitamina D, agua de mar, para justamente asegurarnos ese aporte de minerales y oligoelementos. Básicamente eso sería lo más importante. Obviamente que hay otros nutrientes de los cuales hay un estatus crítico en la población, pero bueno, queremos ir a lo más importante y a lo que prácticamente todos tenemos que suplementar. Bueno, espero que les haya servido el video, espero que haya sido claro. Recuerden la importancia que tiene que nuestra dieta sea muy cuidada en ese sentido de la carga de nutrientes. Evitemos las calorías vacías, evitemos aquellos alimentos que nos aportan solamente azúcar y harinas, evitemos los químicos, cuidemos nuestro hígado, cuidemos nuestro aparato digestivo. Es tan importante para preservar la salud tener en cuenta estos aspectos y obviamente que nosotros que estamos en todo este tema del estatus nutricional, siempre vamos a recomendar una suplementación racional. No es que todo el mundo debe consumir suplementos, pero la realidad es que hay nutrientes críticos que todos necesitamos suplementar, sobre todo si no lo incorporamos con la dieta, como es el caso del pescado, como es el caso de las 20 naranjas por día, y por supuesto que después ya hay casos particulares donde se necesita un shock vitamínico porque ese organismo está muy deprivado. Recordemos que todos tenemos muchos problemas digestivos, con lo cual lo que comemos no es lo que asimilamos, ¿se entiende? No es solamente lo que comemos, vuelvo a repetir, es lo que digerimos,
lo que asimilamos y lo que absorbemos. Y desgraciadamente, al haber tantos trastornos digestivos hoy en día en la población, es poco lo que muchas personas asimilan. Quizás comen muy saludable, pero no se están nutriendo bien. Entonces, todos estos conceptos, ténganlos en cuenta y, por supuesto, cuiden mucho la carga nutricional de su alimentación. Cuiden mucho la carga nutricional de la alimentación de sus hijos y, por supuesto, en etapas críticas como en la primera infancia, como en la tercera edad, como en el embarazo. Hay que cuidar muchísimo el estatus de nutrientes. No cuesta nada tomar un polivitamínico, por ejemplo los deportistas también, o esas personas que tienen una alta exigencia intelectual. No cuesta nada tomar un polivitamínico o recurrir a un médico que se especialice en este aspecto de la medicina ortomolecular para que nos formule y nos indique aquellos suplementos que estamos necesitando para recuperar nuestro equilibrio nutricional, nuestro estatus de nutrientes. Bueno, les agradezco muchísimo, te agradezco un montón y nos vemos en el próximo video.